Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a repasar el estado de situación patrimonial, también llamado balance general. Antes que nada, quiero que identificamos qué vamos a exponer en el estado de situación patrimonial. Entonces, para eso tenemos que repasar, vayan a mi video donde yo ya lo expliqué, tenemos que repasar el activo, el pasivo y el patrimonio neto, porque esos tres bloques, podríamos decir, son los que se vuelcan al estado de situación patrimonial. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que muchos autores contables asemejan el estado de situación patrimonial a una fotografía de la empresa a un momento dado, que por lo general es la fecha de cierre de ejercicio ese momento. Entonces, nosotros a fecha de cierre de ejercicio sacamos una foto del estado de esa empresa. Para eso tenemos que saber todos los activos que la empresa tiene, los pasivos que la misma tiene y mencionamos en una sola línea el patrimonio neto. ¿Por qué lo hacemos en una sola línea? Porque el patrimonio neto tiene un estado específico que lo vamos a ver en otro video que se llama estado de evolución del patrimonio neto. Entonces, vamos a empezar a recordar el concepto de activo o vamos a recordar qué es un activo, porque yo este video quiero que les sirva tanto a los estudiantes de contabilidad de las distintas carreras como a aquella persona que necesite confeccionar un estado de situación patrimonial. ¿Sí? Si vos estás trabajando y necesitas entenderlo un poco mejor, te invito a que veas este video. Empezamos entonces. El activo, chicos, es la masa positiva de la empresa. Podríamos verlo como la masa positiva de la empresa. El activo está conformado por los bienes y derechos que posee la empresa. Bienes tangibles y también intangibles. Derechos son los derechos a cobro y alguno, por ejemplo, derecho a recibir un servicio si yo a ese servicio lo pagué por adelantado. Entonces, bienes y derechos. ¿Sí? Los bienes, edificios, autos, el dinero que tengo en caja y en bancos, los documentos a cobrar, las mercaderías, chicos. Los bienes intangibles, propiedad intelectual, derecho de edición de los libros, por ejemplo, la llave de negocio. Hay un montón de activos intangibles interesantes para estudiar, para leer la teoría y así poder interpretarlos. Esos son los activos. Tengan en cuenta que los derechos a cobro o a percibir algún otro servicio también es un activo. Por ejemplo, les doy dos ejemplos. Deudores por ventas. Yo ya realicé la venta, es decir, que mi cliente ya se llevó la mercadería, me pagó un porcentaje de esa mercadería, entonces el resto yo lo tengo como derecho a cobro. Un crédito, derecho a cobro. Entonces eso va dentro del activo. Otro ejemplo, pagué internet por anticipado. Del 1 al 5 tengo que pagar internet que voy a recibir en el mes del 1 al 5 de enero tengo que pagar internet que lo voy a recibir en todo el mes de enero. Ese mismo ejemplo se da con los alquileres. Los alquileres, si yo soy inquilina, pago del 1 al 5 el alquiler del mes en curso. Entonces yo tengo el derecho a recibir el uso de ese bien, de esa propiedad que yo estoy pagando alquiler. Tengo derecho a que la empresa proveedora de internet me brinde el servicio de internet. ¿Por qué? Porque ya lo pagué. Entonces dijimos que los activos representan la masa positiva de la empresa. Ahora vamos a los pasivos. A la inversa que los activos, los pasivos representan la masa negativa, representan las deudas, las obligaciones que tiene la empresa. Tengan en cuenta que la empresa puede tener obligaciones de dos tipos. Con terceros, que a eso lo llamamos pasivos, y con los propios dueños del ente, que ese es el patrimonio neto. Eso lo vimos en otro video, toda esta teoría. Por eso los invito a que sigan mirando los videos para poder ir entendiendo la materia, lo que es la contabilidad. Entonces, chicos, pasivos, obligaciones. Una empresa en marcha, ¿qué obligaciones o con quién puede tener obligaciones? Con los proveedores de sus bienes o servicios. Con los empleados, los trabajadores de la empresa, sueldos.
con las entidades bancarias. Por ejemplo, si saqué un préstamo en el banco, yo tengo la obligación de devolver ese préstamo. Con las entidades impositivas, acá en Argentina, con AFIP, a nivel nación AFIP, a nivel provincia, la que rija la provincia de cada uno de ustedes, a nivel municipal, la que rija la municipalidad. Entonces, esos son cargas impositivas. Impuestos a pagar, pasivo, obligaciones. ¿Sí? Y bueno, ya dijimos que el patrimonio neto también es un tipo de obligación que tiene la empresa, pero con los dueños de la empresa. Bueno, chicos, hicimos un breve resumen del activo, el pasivo y el patrimonio neto. Yo ahora les voy a ir dando un poco más de teoría, pero para que ustedes sepan cómo se tienen que ordenar estos rubros que recién estuvimos hablando, cómo se ordenan en el estado de situación patrimonial. Bueno, yo los invito a las personas de Argentina que están mirando este video, los invito a que recurran a la resolución técnica número 9. Esta resolución les muestra un modelo de cada uno de los estados contables que tenemos en Argentina. Quiero que vayan al estado de situación patrimonial y ahí van a ver que el estado tiene un encabezado. En el encabezado, ¿qué se expone? La denominación del ente, se menciona la fecha de cierre de ejercicio, se menciona que es comparativo con el ejercicio anterior, porque las normas contables nos permiten, en realidad nos obligan a que los estados contables tienen que ser comparativos con el ejercicio anterior. Entonces se menciona que este estado es comparativo con el ejercicio anterior. ¿Sí? Denominación del ente, fecha de cierre, que es comparativo con el ejercicio anterior. Son las tres cosas que se exponen en el encabezado. Una vez que está el encabezado, se va a ver este cuerpo. El activo a la izquierda, el pasivo y el patrimonio neto a la derecha. Y van a ver dos columnas más, que yo no se las hice porque en realidad no les quería hacer el estado. Si no les quería mostrar cómo está conformado. Pero acá, si yo me voy al estado ahora, dos columnas, ejercicio actual y ejercicio anterior. En la RT que yo les mencioné lo van a ver más prolijo y más completo. Siempre en la primera columna, ejercicio actual. En la última, ejercicio anterior, chicos. Siempre es así. Sigamos, entonces, ahora, ¿cómo exponemos la información en este estado? Quiero que sepan que tanto el activo como el pasivo se divide en corriente y en no corriente. Por un lado, me voy a detener en el activo primero. El activo corriente es el que se va a convertir en dinero o equivalente dentro del plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de ejercicio. ¿Escucharon? Plazo de 12 meses a partir de la fecha de cierre de ejercicio. Y fíjense que la definición que les acabo de mencionar me dice: se convertirán en dinero o equivalente. Se convertirán en dinero o equivalente en el plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de ejercicio. Entonces, chicos, el rubro caja y bancos, que ya es dinero, es el activo líquido por excelencia. Por eso siempre van a tener primero en el activo corriente el rubro caja y bancos, porque ya es dinero. No se tiene que convertir en nada. Entonces, después, primero vamos a poner activo corriente como un subtítulo dentro del bloque del activo. Y empezamos. Primer rubro, caja y bancos. ¿Sí? Segundo rubro, y ahí sí ya vamos a tener que empezar a razonar cada uno de los rubros en base a la liquidez decreciente que les acabo de mencionar. Entonces, pensemos, bueno, los rubros que tiene la empresa, porque no todas las empresas van a tener los mismos rubros. Depende a lo que se dedica cada empresa. Entonces, caja y bancos. El segundo rubro, hablando de ese orden de liquidez decreciente que les acabo de mencionar, primero hablamos de activo corriente y activo no corriente. Pero para exponerlo en el activo corriente o en el activo no corriente, les tengo que mencionar el orden de liquidez decreciente, porque el activo se agrupa siguiendo un orden de liquidez decreciente. Entonces,
La liquidez decreciente, ya les dije la teoría recién, es la capacidad que tiene un activo de convertirse en dinero equivalente. Ese es el concepto de liquidez. Entonces, si yo empiezo a repasar caja y bancos, el segundo rubro es inversiones a corto plazo. El tercer rubro va a ser créditos por ventas. El cuarto rubro va a ser otros créditos. El quinto rubro va a ser bienes de cambio, porque recuerden que ustedes tienen que exponer los rubros del activo en base a ese orden de liquidez decreciente. Y así recuerden también que la liquidez es la capacidad que tiene ese activo de convertirse en dinero o equivalente. ¿Sí? Los invito a ir a la RT9 donde están todos los rubros ordenados como tienen que ser. Una vez que yo termino el activo corriente, recuerden esos 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de ejercicio que tiene que tener el activo para poder ser corriente, vamos a pasar al activo no corriente. El activo no corriente, por descarte, o sea, nosotros sabemos cuál es el corriente, lo que no encaja, lo que no encuadra en el activo corriente es activo no corriente. Entonces ahí tenemos, fíjense que caja y bancos no vamos a tener en el activo corriente, porque dinero en el activo, caja y banco vamos a tener en el activo corriente, pero no vamos a tener en el activo no corriente, porque el dinero no se tiene que convertir en nada, ya es dinero. Entonces nunca van a tener dinero en el activo no corriente, jamás. Pero sí podemos tener créditos. Un crédito que yo di a largo plazo. Es poco común, pero puede ser. Depende de la empresa a la que yo esté armando el estado de situación. Créditos, puedo tener inversiones a largo plazo. Por ejemplo, los bonos, los títulos públicos. Entonces esos van a estar en el activo no corriente. ¿Sí? Los bienes de cambio que por sus características yo ya sepa que no los voy a vender a corto plazo. Por eso es como que cada rubro voy a tener que hacer un análisis especial para ver si lo mando al activo corriente o al activo no corriente, en base a la teoría que yo les expliqué. ¿Sí? Eso sería cómo voy a exponer el activo. Ahora voy a pasar a cómo se expone el pasivo. Recuerden que cuando yo hablo de pasivo, hablo de obligaciones. El pasivo también se divide en pasivo corriente y en pasivo no corriente. Acá voy a hacer el análisis en base a su exigibilidad, porque el pasivo es exigible para la empresa. Entonces, acá el análisis es, bueno, voy a exponer en el pasivo corriente aquellas obligaciones que tenga la empresa que son exigibles o que serán exigibles en el plazo de hasta 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de los estados contables. Fíjense que es el mismo criterio, pero yo en el activo lo pienso como capacidad de convertirse en dinero, es decir, capacidad de que entre dinero en mi empresa, y en el pasivo lo pienso como capacidad de que salga el dinero porque voy a tener que cancelar ese pasivo. Pero el análisis es el mismo. Entonces, pasivo corriente lo voy a ir exponiendo en base a un orden de exigibilidad decreciente. Aquellas deudas que sean exigibles dentro del plazo, que les mencioné ya en varias ocasiones, dentro del plazo de 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de los estados contables, va a ser objeto o va a estar incluido en el pasivo corriente. Por descarte, las que no encuadran en el pasivo corriente van a pasar al pasivo no corriente. ¿Sí? Entonces, empecemos. ¿Cuáles son las deudas exigibles a corto plazo para la empresa? Y los proveedores, las deudas comerciales. Cuando yo compro mercadería a crédito, a plazo, yo compro mercadería y le debo al proveedor. Fíjense que el rubro se llama deudas comerciales. Entonces puede estar el servicio de telefonía, el servicio de internet, gas, luz, todo lo que a mí me quede a fecha de cierre de ejercicio con un saldo a pagar a corto plazo. Todo eso encaja dentro del rubro deudas comerciales. ¿Por qué? Porque está vinculado a la actividad del ente. ¿Sí? Deudas comerciales. Después tenemos las deudas fiscales. Impuestos, chicos. Después tenemos los sueldos, remuneraciones y cargas sociales. ¿Sí? Después también ustedes se van a encontrar con las deudas bancarias. Las deudas bancarias, yo acá se los estoy diciendo
no siguiendo exactamente el orden de la RT. Es así, deudas comerciales, préstamos, que son las deudas bancarias o cualquier otro préstamo que hayan recibido de alguna entidad financiera. Deudas comerciales en primer lugar, préstamos en segundo, remuneraciones y cargas sociales en el tercero, cargas fiscales en el cuarto, que son los impuestos. Si hay algún saldito de dividendos a pagar, en el quinto lugar, dividendos a pagar. ¿Sí? Y siempre, tanto en el activo como en el pasivo, chicos, hay posibilidades de que se encuentren con un rubro residual. Por ejemplo, en el activo, activos varios. Aquel activo que no encaja en ninguno de los rubros anteriores va a ir a una categoría residual, activos varios. Eso mismo sucede en el pasivo. Aquel pasivo que no encajó ni en proveedores, ni en préstamos, ni en impuestos, ni en sueldos, lo van a exponer en pasivos varios. Lo bueno del pasivo, chicos, es que el detalle, la exposición del pasivo, es exactamente la misma para los pasivos corrientes que los pasivos no corrientes. Es la misma. No cambia el orden de exposición de los rubros. En cambio, en el activo corriente tiene un orden y el activo no corriente tiene otro. En el activo no corriente, recuerden que lo charlamos recién, por ejemplo, no van a encontrarse con el rubro caja y bancos. Tienen esas diferencias. Otra cosa importante que no les quiero dejar de mencionar, referidas al pasivo. El pasivo, recién vimos cómo se expone en el estado de situación patrimonial, pero quiero marcarles que el pasivo está, a su vez, dividido, si yo lo quiero clasificar, se divide en dos tipos de pasivos. Las obligaciones ciertas, que son las deudas, y las obligaciones contingentes, que son las previsiones. Las obligaciones contingentes son aquellas obligaciones que están supeditadas a la ocurrencia de un hecho. Si ese hecho ocurre, nace una obligación para la empresa. Si ese hecho no ocurre, la obligación no nace. ¿Sí? Entonces, chicos, ustedes van a ver en el modelo que les presenta la resolución técnica número 9, que yo los invito a leer, que en el pasivo ustedes van a ver pasivo, pasivo corriente, deudas, todas las deudas que yo recién les expliqué, y en un solo renglón previsiones, porque las previsiones no se desglosan, se exponen en un solo renglón, siempre y cuando haya. Previsiones. Total del pasivo corriente, pasivo no corriente, deudas, todos los rubros que forman las deudas, previsiones, en el caso de que haya previsiones a largo plazo. Entonces, ¿qué es importante que ustedes tengan en cuenta? Que hay previsiones de pasivos, que son obligaciones que están supeditadas a que suceda un hecho en el futuro. Todavía no se sabe. Ese hecho, hay teoría que respalda, pero no me quiero ir mucho del tema. Ese hecho, para que ya esté en el estado de situación patrimonial esa previsión, ese hecho ya se estudió que es altamente probable que ocurra. Y se puede medir, por eso tiene una cuantía. Pero eso es teoría que no me voy a meter ahora porque es una teoría que demanda más tiempo. Bueno, chicos, ya les expliqué el activo, les expliqué el pasivo y tengan en cuenta que el patrimonio neto se expone en una sola línea con un saldo, que ese saldo en realidad lo van a traer del estado de evolución del patrimonio neto, que lo vamos a ver en otro video. Bueno, espero haber sido clara, espero haberlos podido ayudar. Los invito a quienes no están suscritos a mi canal, pongan seguir, pongan la campanita. Yo voy a estar haciendo videos de este tipo para poder ayudarlos a que ustedes interpreten lo que es la contabilidad. Muchas gracias por estar.